cuando te aferras a algo, cuando no puedes soltar una situación, una persona, incluso un objeto, cuando creas ese apego con algo o alguien, en realidad es porque tienes miedo. Y sé que al principio puede costar, o también te puede pasar al revés, que no sepas que tengas apego a algo, pero sí que sientes ese miedo. Entonces ese miedo que te genera ese apego, el aferrarte, el no querer soltar, te lo puedes imaginar. Imagínate que te estás a punto de caer por un precipicio. ¿Tú qué vas a hacer? Agarrarte, intentar agarrarte, aferrarte. ¿Por qué? Porque tienes miedo. ¿De qué? De perder algo, en este caso, la vida. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tienes este miedo que te genera este apego, es porque tienes miedo a perder algo, a no conseguir algo, también puede ser, pero el no conseguir eso te implica que pierdes algo. Y aquí el problema es que la mayoría de la gente se queda en lo superficial. Por ejemplo, si le tengo apego al dinero, es porque no quiero perder el dinero. Y en parte sí, pero esto va mucho más allá. Lo mismo pasa con una persona. Si te aferras a una persona, si no quieres soltar esa persona porque tienes miedo de perderla, no es que tengas miedo a perder a esa persona solamente, porque ese miedo a perder a esa persona viene de algo mucho más profundo y mucho más interno. Y por lo que va a venir este miedo más profundo, esto ya va a depender de cada uno. Pero os voy a poner ejemplos para que podáis empezar a reflexionar un poco y hacer un poco de introspección y así detectar cuál es vuestro miedo. ¿Por qué? Porque cuando detectas ese miedo y entiendes por qué viene, solo con eso ya es mucho más fácil desapegarte de esa persona, situación, objeto, lo que sea. ¿Por qué? Porque le quitas esa carga emocional o al menos entiendes por qué viene y te es más fácil reconocerlo y no darle todo el peso a eso. Entonces, vamos a poner ejemplo. Voy a poner con el dinero, porque aquí la mayoría de la gente, lo neguemos o no, tiene apego al dinero. Por eso todo el mundo tiene miedo a perder el dinero. No quiere ser pobre, digamos, quiere tener dinero. Entonces, vamos a poner algún que otro ejemplo así general y así tú puedes empezar a detectar un poco. Por ejemplo, imagínate que llega final de mes y tienes que pagar donde estás viviendo, el alquiler de donde estás viviendo, por ejemplo. Esto lo puedes poner con cualquier otra cosa, ¿vale? Y a ti te da miedo porque ves que no tienes el dinero suficiente para pagarlo. Y te da miedo. Entonces, empieza a reflexionar. Ok, ¿por qué tengo miedo? Vale, porque no puedo pagar eso. Ok, pero ¿eso qué implica para ti? Todo esto es personalizado. ¿Para ti qué implica no poder pagar? Bueno, pues no poder pagar implicaría pues que tendría que pedir dinero a alguien, a mis padres, por ejemplo. Ah, ahí hasta es otra cosa. Entonces, no es que tengas miedo a no poder pagar al casero, sino que tienes miedo a pedirle el dinero a tus padres. Ok, ya hemos dado un paso, pero aquí hay muchas más capas. Hay que ir hasta lo más esencial, que ahí es donde está lo importante. Y donde mucha gente no llega y no acaba de resolver ese apego. Entonces hemos visto que tenemos apego porque tenemos miedo a pedirle dinero a nuestros padres. Ok, vamos a ir más allá. ¿Qué implica esto? Pues lo que siento yo es que si le pido dinero a mis padres van a reaccionar de una manera que no me gusta. Por ejemplo, bueno, ya tenemos otra. Entonces ya no es que tengas miedo a pedirle dinero a tus padres, sino que tienes miedo a la reacción que puedan tener tus padres contigo. Pero aún se puede ir mucho más allá. Esa reacción, ¿qué implica? Porque a lo mejor no es todas las reacciones, es una reacción en concreto. Porque si tú se lo pides y reaccionan, perfecto, yo te doy lo que necesites, a lo mejor esa reacción no te da miedo. Lo que te da miedo es otra reacción. Entonces, describe esa reacción. Para este ejemplo vamos a poner pues que esa reacción es como de jolín, es que no estás trabajando de algo que sea más seguro, por ejemplo. Entonces ya tenemos esa reacción en concreto, que es como que menosprecien lo que tú estás haciendo. Y vamos a afinar un poco más allá, porque no es tanto el miedo a que te menosprecien, sino a lo que eso implica. Porque a lo mejor para ti que sientan ese menosprecio hacia lo que estás haciendo, para ti es como una falta de valor. ¿Por qué? Porque no te están reconociendo lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú te gusta, lo que sea. Entonces, ahí ya podemos y ya hemos llegado prácticamente al final.
Porque ese miedo que al principio pensábamos que era por el dinero, no es miedo al dinero. Y tampoco es miedo a no poder pagar y a no tener ese dinero. Tampoco es miedo a la reacción que puedan tener nuestros padres en este caso, sino a lo que implica eso, que es que no nos reconozcan. Ahí tenemos el miedo principal, que no nos reconozcan. Y si tienes ese miedo, lo puedes trabajar, porque si tienes miedo a que no te reconozcan, es porque ni tú mismo te estás reconociendo, te estás aceptando. Y probablemente es porque no tengas ni claro qué es lo que quieres reconocer, cómo quieres ser, cómo quieres vivir, cuál es tu propósito, por ejemplo, porque no tienes claridad. Pero esto ya es más allá. Lo principal aquí es que detectes ese miedo. En este caso que hemos puesto es miedo a no ser reconocido, a no ser valorado. Miedos puede haber muchos. Si viéramos cada uno de los casos, veríamos que al final el miedo sería muy parecido. Porque los miedos para los humanos son muy básicos, son de pura supervivencia. Igual que este miedo a reconocimiento, a que te valoren. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres sociales. Imagínate en la prehistoria, si nadie te reconocía, si no te valoraban, si te menospreciaban, quiere decir que de alguna manera te estaban excluyendo del grupo. Y ser excluido del grupo, que es el que te ayuda a sobrevivir, pues para ti era morir, obviamente. Pues tu cuerpo seguimos actuando de esa manera o sigue pensando de esa manera porque es la información que tiene dentro. Y claro, si el miedo es a no ser reconocido, pues voy a pegarme eso. Y estás todo el día, pues necesito el dinero, no quiero perder el dinero, o no voy a gastar esto porque si no, no tengo dinero. Y todo viene por ese miedo, que a día de hoy, hasta cierto punto, es ilusorio. ¿Por qué? Porque aquí es imposible o es muy difícil quedarte completamente solo. ¿Por qué? Porque sales a la calle y ya ves a gente y puedes hablar con cualquiera. Que después eso sea raro o no, eso ya es otra cosa y es un juicio tuyo. Pero para que veáis. Pero que sea básico o que sea un poco más ilusorio ese miedo, más irreal, no significa que no te afecte, porque te está afectando. Y por eso hay que trabajarlo. En el caso del reconocimiento o de tener miedo a que no te valoren, pues ahí ya tienes algo. A lo mejor tú no te estás reconociendo, a lo mejor tú no te estás dando el valor que realmente tienes o podrías tener, porque a lo mejor no lo estás aplicando. Así que eso ya te lo dejo a ti, que lo reflexiones, que lo pienses, que lo trabajes. ¿Cómo se trabaja? Pues una vez que lo detectes, pues reconócete, valórate, y eso se hace convenciéndote a ti misma. Es decir, si a lo mejor no te estás valorando y tú sabes bailar muy bien y podrías bailar mucho o enseñar cómo bailas o ayudar a otros bailando de la forma que sea, entreteniendo, o porque a lo mejor tú bailas de una manera que invitas a bailar a otros y ayudas a que se muevan, yo qué sé, ahí puedes ver lo que a ti te apetece o lo que te llena más, que hasta cierto punto eso sería el propósito. Pero cuando haces eso y lo trabajas y lo haces, es como que lo tienes delante. Y si lo tienes delante es imposible no valorarte. Si tú sabes que haces muy bien eso, y lo sabes y lo sientes, sí o sí te vas a valorar. Así que bueno, esto como ejemplo y vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando tienes apego a algo es porque tienes miedo. Y miedo a perder algo, pero no es ese algo que parece al principio, es algo mucho más profundo y mucho más básico y humano, de supervivencia, digamos. Y todo eso seguramente va a venir seguramente de los 0 a los 7 años, que cuando nuestra mente coge toda la información y crea nuestra persona, nuestra identidad, nuestra personalidad, y esos miedos forman parte de nosotros. Y seguramente por situaciones que a lo mejor vistas desde una mirada adulta eran un poco chorras, pues tú desde niño lo cogiste y cogiste ese miedo, por lo que sea, pero tampoco hace falta ir tan ahí. Simplemente darte cuenta, pues tengo miedo a esto porque en el fondo tengo miedo a esto, porque ni yo mismo lo hago. En este caso que hemos puesto pues de reconocimiento o de no valorarse. Yo creo que se ha entendido bastante bien, realmente es sencillo. Tienes apego porque tienes miedo y es un miedo mucho más profundo. Y para trabajarlo simplemente lo que tienes que hacer es darte tú eso que buscas, digamos, en los otros. Y solo se hace pues actuando, haciendo y dándote cuenta tú que sí que tienes ese valor, si es el caso del valor, o ese reconocimiento, si es el caso del reconocimiento. Así que bueno, si tienes alguna duda, alguna cosa, la puedes dejar
aquí en comentarios. Si tienes otra opinión, yo encantado de escucharla. Aquí estamos para aprender, yo no tengo la verdad absoluta. Y nada, como he dicho antes, hay una cosa que es que no tenemos claridad. Y no tenemos claridad porque no tenemos propósito, no tenemos visión, no sabemos cómo empezar o qué hacer con nuestra vida. Y esto lo entiendo y es totalmente normal. Así que te voy a dar dos opciones. Una, que te voy a dejar un vídeo por aquí arriba hablando sobre el propósito y cómo empezar a crear ese propósito. Y otra opción, por si quieres ir más allá, por si quieres trabajar conmigo, pues yo tengo un proceso de 4 semanas con sesiones 1 a 1 conmigo para justamente eso, crear tu mapa y tu brújula, tu propósito, que te vayan a guiar durante el resto de tu vida si tú quieres, aunque eso puede ir cambiando, pero va a ser un mapa que vas a ir moldeando. Y la brújula siempre va a ser más o menos la misma porque es lo que te va a indicar el norte. Así que si te interesa, si te resuena un poco esto, pues te dejo aquí abajo un link para agendar una llamada totalmente gratuita conmigo y ver si realmente encajas con este proceso, si es para ti o no, y si te puede ayudar o no, porque si no te puede ayudar te lo voy a decir. Digo, en tu caso no puedo hacer nada. Así que nada más, espero que te haya servido, que te haya gustado, le puedes dar like, te puedes suscribir, se lo puedes compartir a alguien que creas que le pueda servir esta información o que sientas que esté apegado a algo. Y nada más, si no te acuerdas, si no me conoces, yo me llamo Salva y esto es Camino de Lobos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.